Bueno, bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Espero que estén muy bien. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a Mates con Historia. Yo soy Pablo Yurman, creador junto con mis hijos de este canal de YouTube dedicado a temas de la historia argentina fundamentalmente y algún que otro tema de historia sudamericana o europea. Lo han pedido muchas veces en los comentarios. Yo les agradezco mucho tantos comentarios a los videos. La verdad que eso habla de gente del otro lado muy activa, muy pensante, con muchas ganas de opinar, lo cual permite afirmar que la historia argentina no es aburrida, ¿no? Y que a lo mejor es cuestión de encontrar la beta de cómo abordarla, explicarla, leerla en ciertos autores, ¿no? Y por eso tratamos de recomendar, en la medida de lo posible, algunos libros, ¿no? Que a mí, por lo menos, me han servido. Uno no necesariamente coincide con la visión de los autores. Acá hemos traído libros en los que uno encuentra allí la prueba de aquello que uno afirma, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ese libro de Enrique Ruiz Guiñazú, ¿se acuerdan? Que fue canciller y que hace una biografía de Lord Ponsonby, ese embajador británico que tuvo mucho que ver con esta historia del siglo XIX, ¿no? En fin, muchos libros. Entonces decía que a través de los comentarios algunos piden temas. Sinceramente, yo no soy especialista en todos los temas de la historia, es imposible, es inabarcable, ¿sí? Entonces, cuando es así, yo hablar por hablar, hablar sin saber, no me gusta. Sinceramente no es mi estilo. Yo les respondo con la total cortesía que de ese tema no me voy a poder encargar, ¿sí? Porque no es cuestión de leer un libro y uno se hace especialista en, por ejemplo, han pedido mucho de la década del 70, ¿no? Hablar de la década del 70. Dedicamos un mates al gobierno de Isabel Perón, pero la verdad son temas tan complicados. Yo estoy leyendo algunas cuestiones, ¿sí? Pero sepan entender que yo no me quiero meter en camisa de 11 varas, como se decía en una época. Pero uno de los temas que han pedido varios es el tema del pacto Roca-Runciman, ¿no? El pacto Roca-Runciman, 1933. Roca, nos referimos a Julio Argentino Roca, hijo, el hijo del general, ¿sí? Que era vicepresidente de la República. El presidente era Agustín P. Justo, un general. Va a gobernar desde 1932 a 1938 y en 1933, bien digo, Julio Argentino Roca, hijo, vicepresidente de la República, va a Londres y firma un tratado con el ministro británico de Hacienda, Sir David Runciman, o Runciman si quieren. Pasa a la historia como el pacto Roca-Runciman. Bien, vamos a leer un poquitito de este. Es un tratado, ¿no? Un manual, si quieren, de Historia Constitucional Argentina de Héctor Petrocelli. Ya lo he recomendado. Héctor Petrocelli fue uno de los titulares de la Cátedra de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR, donde yo actualmente doy clases de historia, ¿no? Y escribió un manual. Vamos a leer dos párrafos interesantes, pero bueno, no podemos entender el pacto Roca-Runciman si no nos retrotraemos al menos unos años, ¿no? Crack bursátil en Wall Street, octubre de 1929. Saben ustedes, es como una mancha de aceite, comienza en Wall Street, afecta en primer lugar
las finanzas y la faz bursátil de los Estados Unidos, pero eso se va extendiendo, sus efectos, y llega a Europa y llega luego a nuestro país, ¿no? Yo no soy economista, pero lo que sabemos es que la crisis económica desatada en la década del 30 supone que los países centrales, por ejemplo, Inglaterra, se empobrecen, es decir, tienen que ajustarse el cinturón, la economía deja de crecer, se retrotrae, las finanzas se encarece todo, y lo sufre un país como Inglaterra, que en realidad era un imperio, el Imperio Británico, ¿no? Tenía colonias Canadá, ya lo llamaban dominios, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, los más importantes, ¿no? La India. Entonces, una de las consecuencias de ese reposicionamiento global a nivel económico es que en 1932 se reúnen en Ottawa, en la capital de hoy, la capital de Canadá, los delegados de todo el imperio, ¿no? Los delegados de todos los dominios se reúnen en Ottawa porque hay muchas quejas de algunos sectores que ven con cierto desagrado que la metrópoli, que Inglaterra, compra, por ejemplo, trigo y carnes, vacuna, a países que no son parte del imperio, como por ejemplo la Argentina, ¿no? Entonces, el lema de esa conferencia de Ottawa es, primero, la producción doméstica, segundo, la producción del imperio, y tercero, la producción extranjera. Como diciendo, primero hay que privilegiar la compra de lo nacional, lo autóctono, ¿no? Lo local. Segundo, se privilegia a los hermanos dentro del imperio, ya empieza a denominarse el Commonwealth, ¿sí? La Mancomunidad Británica de Naciones. Y por último, le vamos a comprar a los de afuera. Por último, le vamos a comprar a los de afuera. Claro, acá se produce, porque la conferencia de Ottawa y la decisión de Inglaterra de que va a priorizar las compras de trigo y carne, vamos a dar los dos ejemplos más que nos tocan más de cerca, lo va a privilegiar dentro del Commonwealth, y entonces la carne la va a comprar en Canadá y en Sudáfrica, y el trigo también en Canadá y en Australia. Enciende las luces de alarma de los ganaderos argentinos, ¿no? Que estaban acostumbrados a tener un único comprador, básicamente. Inglaterra era única compradora de volúmenes importantes de carne. Se había ya desarrollado mucho la exportación de lo que se llamaba entonces el chilled, la carne enfriada, ¿no? Chilled, una suerte de carne congelada, si quieren. La tecnología lo permitía, un gran desarrollo de la industria frigorífica en Argentina. Rosario, por ejemplo, siendo un puerto sobre el río Paraná, va a tener muchos frigoríficos importantes, el más conocido, el Swift, ¿no? Que aún existe. Y hoy todos, más o menos, los historiadores ya son de la opinión de que Inglaterra, que no tiene un pelo de tonta en materia de diplomacia internacional, exageró un poco la nota de lo decidido en Ottawa, ¿no? Exageró un poco y de alguna manera dejó correr la versión. Imagínense acá los grandes medios periodísticos, etcétera, los titulares un poco menos hablaban de un apocalipsis económico para Argentina porque Inglaterra no nos iba a comprar más. Así, chao.
Inglaterra no nos compra más carne. Esto era un poco exagerado. Petrocelli dice muy bien, Inglaterra no iba a renunciar al vínculo económico que tenía con Argentina, donde tenía invertidos, país el nuestro, donde tenía invertidas 500 millones de libras esterlinas, lo que hoy serían, no sé, 100.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, esa relación, ese vínculo económico no se extingue de un día para el otro, ¿no? Pero bueno, el temor se instala en la élite gobernante de Argentina. Estamos hablando que el ministro de Economía era Federico Pinedo y el ministro de Agricultura va a ser este hombre Duau, ¿no? Del Palacio Duau o Duau, si quieren, ahí en Recoleta. Es decir, eran los parte y juez y parte, ¿no? Es decir, ellos eran ganaderos que se enriquecían con la exportación ganadera a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, la desesperación del gobierno es mandar al vicepresidente. ¿Por qué al vicepresidente? Bueno, lo mandan al vicepresidente porque en realidad no saben cómo ir a Inglaterra. Claro, en materia diplomática uno va si uno lo invita, ¿no? Y no llegaba la invitación, no estaba la excusa para mandar a alguien a golpear la puerta de Downing Street. Entonces, como hacía algunos años había visitado en visita de Estado en nuestro país el príncipe de Windsor, el príncipe de Gales, perdón, el heredero del trono británico. Entonces, la Argentina dice que va a devolver la visita del príncipe de Gales enviando en visita a Londres al vicepresidente, ¿no? Al vicepresidente, que sería quien correspondería en términos de protocolo diplomático, ¿no? Entonces ahí lo mandan a Julio Argentino Roca, anda y negocia. Acá se nota en el pacto Roca-Runciman lo que es una oligarquía en el gobierno. Esto lo hemos hablado cuando le dedicamos un Mates con Historia a Julio Argentino Roca, ¿no? El término oligarquía, por favor no entren en pánico, no tengan miedo, no es un término que inventó Marx, ni que ahora esté en boca de los jóvenes trotskistas en la Universidad de Buenos Aires, no. El término oligarquía lo inventa Aristóteles hace 2500 años, antes de que nacieran Marx, Engels, Lenin, ¿sí? Y dijimos que la oligarquía es una forma impura de gobierno. La forma pura es la aristocracia, es decir, cuando la élite de los mejores gobierna la república para beneficio de todos. Eso es una aristocracia. Pero cuando la élite de los que son los mejores gobierna la república para sí misma, para unos pocos, para una facción, eso ya Aristóteles decía, eso es una forma impura, no es una aristocracia, se transforma en una oligarquía, en una oligarquía. Y claro, Julio Argentino Roca Hijo va a negociar, entre comillas, pero en realidad no va a negociar nada, va a suplicar, va a mendigar que Inglaterra asuma el compromiso de seguir comprándonos carne, como lo venía haciendo. Para colmo de males, alguien que integra la comitiva, Guillermo Leguizamón, va a pasar a la historia una frase célebre de él. Guillermo Leguizamón, además, después va a ser Sir, ¿no? Va a ser nombrado Sir del Imperio Británico. Fíjense ustedes, ¿no? El Willy no tiene más, ocurrencia que decir, en la previa a las negociaciones, que la Argentina, en virtud de la interdependencia recíproca de las economías con Gran Bretaña, forma parte virtualmente del Imperio Británico. Frase de Guillermo Leguizamón. Y claro, ¿qué pasa con esta frase? Esta frase es muy enigmática, ¿no? Porque en realidad
un político patriota tiene que partir de la realidad. Y la realidad es que éramos eso. Éramos una semicolonia británica. Nuestra economía dependía de la economía de la metrópoli, de Londres. Ahora, esa frase en labios de un político patriota es un hecho descriptivo de la realidad. Tras cartón, tras pronunciar esa frase, un patriota se debe empeñar en lograr revertir ese cuadro. Sí, nosotros somos parte del Imperio Británico porque dependemos económicamente de la metrópoli Londres. Nuestra economía está atada a la suerte de la City de Londres. Es un hecho descriptivo, es así. Pero yo puedo trabajar para revertirlo. El problema era que Leguizamón, Roca y el resto de la comitiva lo decían con entusiasmo, ¿se entiende? O sea, no eran patriotas que querían revertir lo que describían, no, querían acentuarlo, querían perpetuarlo, querían ir a Londres para garantizar ese vínculo. Eso es lo triste, eso es lo triste. Y Héctor Petrocelli resume lo que se firma en Londres diciendo lo siguiente: Justo, Agustín P. Justo, ¿sí?, se decidió enviar una misión a Londres que presidió el vicepresidente de la República, doctor Julio Argentino Roca, quien actuó con blandura, otorgando toda suerte de ventajas al Reino Unido a cambio de una pálida promesa de que éste no impondría restricciones a la importación de carne vacuna enfriada procedente de la Argentina, que reduzcan esas importaciones a una cantidad inferior a la importada en el trimestre correspondiente al año 1932, excepto cuando, a juicio del Reino Unido, fuera necesario asegurar un nivel remunerativo de precios del mercado del Reino Unido. Termina la cita. Esto es, dice Petrocelli, Inglaterra en realidad se comprometía en forma muy condicionada al mantenimiento de los precios de su mercado interno, que ella misma sopesaba a comprarnos determinada cuota de carnes. A cambio de aquella hipotética compra, que era nuestra única ventaja, Gran Bretaña obtenía las siguientes concesiones, y las enumera. Son pocas, pero presten atención. Es decir, ¿a qué se comprometía la Argentina? Primero, el 85% de las licencias de importaciones de carne argentina a Inglaterra van a ser asignadas por el gobierno británico. ¿Se entiende esto? Argentina admite que es Inglaterra, como comprador, quien condiciona el 85% de quienes le venden la carne. Es insólito esto, ¿se entiende? Con lo que el trust de frigoríficos ingleses y norteamericanos se aseguraba tan enorme parte de la colocación de la importación total, con grave detrimento de las posibilidades de los frigoríficos argentinos, porque había frigoríficos de capital argentino. Esto es interesante decirlo. Hay frigoríficos de capital británico, de capital norteamericano, pero también empieza a haber frigoríficos de capital nacional. Bueno, esos quedan fuera del reparto, prácticamente a una marginalidad total. Incluso el otro 15% de las licencias de importación solo quedaban a disposición de firmas argentinas que no persiguieran fines de beneficio privado. Y siempre y cuando esas carnes fueran enviadas a Inglaterra en buques ingleses por comerciantes ingleses. Segundo, el carbón inglés, el carbón mineral, es el único mineral que tiene Inglaterra. El único recurso natural minero que tiene Inglaterra. Bueno, el carbón inglés que importaba Argentina lo seguiría siendo libre del pago de derechos de importación. El carbón en esa época se usaba mucho como combustible, ¿sí?, de los ferrocarriles, por ejemplo. Tercero, Argentina se comprometía a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes respecto de las importaciones inglesas.
Cuarto, Argentina se obligaba a no disminuir las tarifas de los ferrocarriles ingleses. Argentina, en un contexto de retraimiento económico mundial, en el que se va a dar esto del intervencionismo estatal en la economía, lo vamos a ver en Inglaterra, con Lord Maynard Keynes, y en la misma Estados Unidos, cuando asume Franklin Delano Roosevelt y la política del New Deal. Un Estado económicamente intervencionista, para salvar el sistema capitalista. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, Argentina se obliga a no disminuir las tarifas de los ferrocarriles británicos. Ese negocio no se toca. Quinto, el comercio británico se vería favorecido con todo el cambio obtenido por Argentina en virtud de las compras inglesas a nuestro país. Además, nunca el cambio para los envíos a Inglaterra sería menos favorable que para las remesas correspondientes a otras naciones. Sexto, Argentina otorgaría un tratamiento benévolo a las empresas británicas en nuestro país, ya fueran de servicios públicos u otras, resguardando sus intereses. Continúa Héctor Petrocelli, como expresa Carlos Ibarguren, este tratado protocolizó, fortaleciendo, la vieja sumisión de la economía argentina al Imperio Británico, confirmando expresiones del jefe de la misión argentina en Londres, para quien Argentina era como un gran dominio británico. La Argentina era como un gran dominio británico. Hay otras cosas, otros ingredientes. Eso es el Pacto Roca-Runciman, 1 de mayo de 1933, que después va a tener consecuencias, por ejemplo, la creación del Banco Central de la República Argentina. Hoy no podemos ver esto. Y algo que sí es interesante es que como consecuencia de esto que José María Rosa llegó a llamar el Estatuto del Coloniaje, o sea, porque el Pacto Roca-Runciman es como que le da letra a nuestro vínculo colonial, como colonia nosotros, con la metrópoli británica, ¿no? El Estatuto del Coloniaje. Por ejemplo, la monopolización de los transportes públicos, en Capital Federal y conurbano bonaerense. Estamos hablando de los tranvías, los subterráneos, los colectivos, a través de la CADE, ¿no? De la CADE, que es la Corporación de Transportes. Por eso, en esas imágenes que se ven, vamos a tratar de poner alguna, cuando se produce la revolución del 4 de junio de 1943, liderada por el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, esta logia militar, que toma por sorpresa toda la dirigencia política, la muchedumbre que se reúne y que se pronuncia y que se concentra en Plaza de Mayo va a incendiar transportes o medios de transporte, tranvías, colectivos. Hay una imagen muy típica de esa fecha, la gente tratando de volcar los colectivos y prenderle fuego. Ustedes dirán, ¿y por qué hacían eso? Porque eran el símbolo de la corrupción enquistada, porque no tengo temor a decirlo con estas letras. Una oligarquía en el poder siempre termina en una corrupción administrativa, porque es así, porque es la lógica del gobierno oligárquico, ¿no? Necesitan un Estado corrompido y corruptor, y también necesitan fuerzas armadas que actúan como gendarmes para controlar fronteras adentro a la colonia, para mantener el orden colonial, si se quiere, ¿no? Es la contracara de las fuerzas armadas que pensaba San Martín, ¿no? Entonces, el pueblo demuestra y descarga su ira contra lo que era el símbolo visible de nuestra sumisión, de encontrarnos de rodillas, ¿no? En eso va a tener mucha impronta la prédica de los intelectuales que van a formar Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Eran radicales que seguían siendo irigoyenistas,
que seguían siendo irigoyenistas y que denuncian todo esto que acabamos de ver. También lo van a hacer otros. Lo de las carnes va a dar lugar al escándalo de las carnes, denunciado por el senador santafesino, Lisandro de la Torre, ese episodio, ese debate, esa interpelación a los ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, un valiente, un patriota, Lisandro de la Torre. Él era de la democracia progresista, ¿no? El Partido Demócrata Progresista en Santa Fe. Eso termina con un altercado, con un tiroteo en pleno recinto del Senado, ¿no? Fíjense a lo que se llevó. Un tiroteo en pleno recinto del Senado, del que termina muerto el senador electo por Santa Fe, Enzo Bordaberry, rosarino, ¿no? Lo matan. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? Matan a un senador electo en el Senado. Digo, los que ahora se rasgan las vestiduras con las instituciones de la República. Eso era la década infame. Bien, a eso se le pone fin el 4 de junio de 1943 y las imágenes son esas, cuando la gente descarga su ira, 13 años de fraude, de sumisión, de hambre, de persecución de las ideas políticas, de censura de las voces disidentes, terminan en esa jornada que no dudo en calificar de gloriosa el 4 de junio de 1943. Bien, espero que les haya gustado. Cumplo, como ven, con los pedidos que me van haciendo de algunos temas, en este caso, eso que llamó José María Rosa el Estatuto del Coloniaje, el Pacto Roca-Runciman. Les dejo un saludo, espero que estén bien, nos vemos la próxima, si Dios quiere.